Buenas noches a todos y a todas. Damos inicio a un nuevo programa de distanciamiento físico no social, conversatorios y debate en los territorios. En esta oportunidad nos acompaña la compañera Francisca Barriga, economista de Fundación Sol, Hassan Akram. Gracias, Hassan. Justo estábamos iniciando y te conectaste, así que bienvenido, Hassan. Decíamos que Hassan, académico de la Universidad Diego Portales, ¿cierto? Y doctor en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Cambridge. No sé si lo pronuncié bien, Hassan. Gracias por estar acá. Nos conocimos hace un rato. Estuviste muy dispuesto a algunos seminarios por ahí. Por la estallido no pudimos hacerlos, pero en algún momento lo vamos a lograr por ahí. Así que muchas gracias, Hassan, por estar acá. Francisca, lo mismo. Fundación Sol, desde el día 1 que se ha creado, he estado con la coordinadora. Solamente una breve introducción, sin no decir antes la otra introducción que nos pareció pertinente, ya que la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadoras No Más FP, Hassan y Francisca, está con los presos políticos y al respecto una nota que aparece del cura Felipe Berríos, que no es menor, lo dice en público en Universidad de Chile. ¿Por qué la justicia es tan blanda con algunos empresarios y tan dura con estos chiquillos? ¿Será porque son pobres? Se preguntó el sacerdote en entrevista con el Mercurio de Antofagasta. Con la misma fuerza que dije que la violencia no era solución, con esta misma fuerza digo que es injusto que estos jóvenes estén presos hoy en las cárceles, sentenció el jesuita. Dos introducciones al respecto, ¿por qué? Porque esto va en línea con el desarrollo y profundidad del conversatorio y debate, Hassan, Francisca, al respecto de por qué la importancia de un cambio constitucional. Sabemos que es un candado creado en dictadura, vamos a profundizar en aquello, pero sin embargo tenemos que partir con lo que es la coordinadora, ¿cierto? Y la propuesta que en esta semana se relanzó, podemos decirlo, ¿cierto? Remasterizada un poco, y no, la coordinadora, por un lado, y lo que es Fundación Sol, han entregado elementos muy básicos y pedagógicos, ¿cierto?, al respecto de la profundidad técnica, que es un poco complejo para el común de la gente, pero Fundación Sol ha estado a la vanguardia con Kremerman, Francisca adelante también, y bueno, Recadero y todos los compañeros y compañeras de Fundación Sol, siempre a la vanguardia, podemos decirle. Así que doy un minuto para que se puedan presentar. Francisca, luego Hassan, por favor, y gracias por estar acá. Bienvenidos, bienvenidas. Y saludar al otro lado del espacio. Hola Patricio, hola Hassan, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad es que estamos en un contexto, bueno, que seguimos a toda marcha, ¿cierto? Esto no ha parado en todos estos meses, ha sido yo creo que uno de los años más intensos que hemos tenido, ¿cierto? Y un poco dentro de este contexto es que, por una parte, se hace más necesario que, bueno, se hace muy, muy necesario, no sé si más necesario que nunca, pero se hace muy necesario poder dar estos debates estructurales dentro del contexto constitucional que nos abre las puertas para poder finalmente profundizar, ¿cierto? Profundizar en todos los cerrojos, todos los pilares que nos deja estructuralmente la dictadura y que se vienen arrastrando, ¿cierto?, durante todos estos años. Uno de ellos, uno muy importante, es en este caso el sistema de pensiones. Como tú muy bien decías, Patricio, esta semana con la coordinadora y desde Fundación Sol pudimos sacar un relanzamiento de la propuesta, nosotros un poco apoyando desde lo técnico, ¿cierto? Por lo tanto, agradezco mucho el espacio para que podamos dar buenas discusiones. Así que eso. Gracias, Fran. Hassan, de la casa ya, siempre ha estado en todas partes ahí, dando idea desde el mundo académico e intelectual también, podemos decirlo, pero con toda humildad también. Bienvenido, Hassan. Muchas gracias, Patricio. Hola, hola Francisca y hola a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes. Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Francisca en que estamos enfrentando un momento histórico y es cada vez más evidente lo importante y lo necesario que es profundizar en estos debates. Ya estamos a 2 semanas de un plebiscito que abre la posibilidad para cambiar la Constitución de Chile en contexto democrático. Eso sería un hecho inédito en la historia chilena. Y en ese contexto es importante también recalcar la única y exclusiva razón por la cual vamos a tener un plebiscito en 2 semanas y vamos a poder abrir este debate constituyente es producto de las movilizaciones sociales de los ciudadanos y ciudadanas. Y así uno mira este modelo neoliberal con sus pilares fundamentales que
que mencionamos, ¿cierto?, hace un segundo, todos esos pilares fundamentalmente se han consolidado más o menos desde 1975 en adelante, que fue el primer plan neoliberal en Chile, el plan Caguas. Desde ese momento se ha ido consolidando el modelo. En realidad son dos momentos en que ese modelo sufre cambios importantes. Primero, con el Acuerdo por la Paz, ese proceso constituyente, y con el retiro del 10% de las AFP. Y las cosas que tienen en común esos dos momentos es la fuerza ciudadana detrás, que al final no fue que los partidos políticos, la clase política, ni los empresarios que financian esa clase política querían esos cambios, ¿no? Tenemos la ley 21.200, que es la ley que abre la posibilidad para cambiar la Constitución para una nueva, firmado por la UDI. La UDI, un partido fundado por Jaime Guzmán, la persona que llevó la voz cantante en la famosa Comisión Ortúzar que redactó la Constitución de 1980. Entonces uno pregunta, ¿por qué el partido que efectivamente redactó la Constitución acepta una nueva? También está firmado por el Partido Socialista y sabemos que el senador en aquel entonces, Camilo Escalona, dijo que cambiar la Constitución a través de una asamblea constituyente era fumar opio. Y el entonces presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, le dio la razón a Camilo Escalona. La posición del Partido Socialista tampoco era proclive a un cambio constitucional. Entonces, ¿por qué ellos firman este histórico acuerdo? Por una sola razón, que estaban con mucho miedo. Lo que logramos, vecinos y vecinas, ciudadanos y ciudadanos, a través de la constante movilización social, muertos por medio, es que logramos asustar a la clase política y logramos sacar de ellos esta tremenda concesión, esta tremenda oportunidad, que es reescribir la Constitución de la República y de esa forma transformar eventualmente el modelo neoliberal que tan mal nos tiene. Entonces, estoy súper agradecido de tener la oportunidad de conversar acá porque no hay nada más importante que la participación de los vecinos y vecinas en estos procesos de transformación. Por eso considero importante, Hassan, y muchas gracias, Francisca, igual, bienvenida y bienvenido. Damos también bienvenida a los compañeros en el ciberespacio. Son miles de reproducciones que tiene el programa, Hassan, Francisca, así que agradecemos eso porque es el parámetro que nos indica cuánta gente pasa por aquí. Al menos pincha y dice, ok, estuvo el profesor de Historia, Premio Nacional. Todo el senador X, Y y Z. Pero aquí estamos para develar. Así que la introducción es para ir ya al conversatorio y debate de fondo. Hassan, vamos a ir a profundizar al respecto porque te sigo. Estoy al tanto de tu documento que vas sacando a diario. El último estallido me pareció genial. En la semana también hubo un encuentro de... Si hubiese estado Marx, fue bastante surrealista el encuentro que se dio, en la cual una compañera hace la bajada, pero precisa, de todos los participantes, ¿cierto?, que estuvieron en el estallido, desde el que picaba piedra hasta la abuela que le echaba, ¿cierto?, un poquito de agua en la cara a los compañeros y compañeras, como decías tú, ciudadanos que en la calle empujaron para esto. Esto no fue cerrado ese 15. Ninguno de los que estamos acá presentes, ninguno firmó aquello. Dentro de la introducción, vamos a cumplir un año del estallido social y cumplimos los 7 meses de pandemia, periodo que ha dejado al descubierto la ausencia de seguridad social, que se centra la propuesta del NOMA FP, Hassan, que es recuperar la seguridad social. Siempre hemos dicho, y meses diciendo lo mismo, tenemos un parámetro entre que el grupo etario de 60 y 50 años hacia abajo no conoce la seguridad social. Por tanto, no sabemos. Queda como una historia bonita o fantasiosa la propuesta de NOMA FP, y en esta semana el relanzamiento fue bastante serio, y al respecto, la compañera acá, Francisca, presente, nos va a centrar un poco lo técnico, que es complejo. Este programa nace y surge, Hassan, para que la gente común y corriente al otro lado pueda entender en lo que estamos. Es complejo. Estamos frente al juego de cambio del modelo económico-social que tenemos en Chile. Es complejo. Siguiendo la línea, dice, pretenden instalar una reforma previsional que mantenga intacta a la AFP, por un lado, y reduce la discusión a cuántos puntos del 6% del nuevo aporte irá a solidaridad. Dentro de la recuperación de la seguridad social está un pilar fundamental, que es la solidaridad. Está la de la derecha con Barrisebergui, Cruzcoque, Torrealba, que plantean que el 6% vaya íntegramente a capitalización individual, mantener el modelo. Al igual plantea, ¿cierto?, una propuesta intermedia, el gobierno, un 3% a cuentas individuales y otro 3% a solidaridad, en el cual hace una mixtura. Y algunos senadores de la ex nueva mayoría, como Letelier y Goich, que ya lo hemos dialogado acá y en varios espacios, plantean que el 6% vaya íntegramente a un sistema solidario.
pero no plantea acabar con el sistema de capitalización individual y todo lo que ha provocado hasta el día este sistema nefasto. Todas estas propuestas buscan mantener la capitalización individual. No se mueve el modelo, no se toca la AFP, nada. Y como es conversatorio y debate, vamos a la primera pregunta que surge acá. ¿Qué piensan de estas propuestas? Compañera Francisca y luego parte Hassan, por favor. Súper. Sí, bueno, está buena la repasada. Y la verdad es que, como tú muy bien decías, dado que hay un sector del oficialismo que se va en contra de lo que estaba proponiendo el gobierno, ¿cierto? Que era que el 3%, o sea, el aumento de un 6% de la tasa de cotización, un 3 fuera hacia cuentas individuales y el otro hacia un fondo colectivo, ¿cierto? En el Senado pasa que personas del mismo oficialismo dicen, no, ahora el 6% total a cuentas individuales, por lo tanto lo que queda entre medio, como si fuera una propuesta de diálogo, es el gobierno, ¿cierto? Que la verdad es que es bastante extremo, la verdad, ya que si lo vemos sería un 13%, se seguiría yendo a cuentas individuales y solo un 3% iría a un tema colectivo. Y lo mismo que decías tú, es decir, la oposición que se ve como hacia el otro extremo, la verdad es que sigue siendo, no hay ninguna reforma real, ¿cierto? Se sigue manteniendo y esto es bastante complejo porque tenemos que ver este contexto, este tema en un contexto histórico. Hoy día las pensiones que entrega el sistema de AFP son las mejores pensiones a las que podemos aspirar en un sistema de cuentas individuales. ¿Por qué? Porque efectivamente las AFP han generado altas rentabilidades en los fondos, pero esa rentabilidad ha ido bajando año a año. Si uno observa la rentabilidad que ha tenido el fondo C, que no es ni muy riesgoso, ¿cierto?, ni muy conservador, desde que inicia el sistema de AFP de los 80 hasta el día de hoy, tiene una rentabilidad promedio anual de un 8%. Pero si uno ve la evolución de esa rentabilidad, pasa de un 12, más de un 12% en los 80 hasta la última década, que es un 4, tanto por ciento. Por lo tanto, hay una caída y eso es muy importante de entender porque esa caída en la rentabilidad, por cada punto de rentabilidad que baje los fondos de pensiones, las pensiones disminuyen aproximadamente en un 20%. Por lo tanto, ya no se puede pedir lo que tenemos hoy día, que es que la mitad de las personas está pensionando, que está pensionada hoy día, tiene pensiones de 150.000 pesos o menos autofinanciadas. Eso es lo mejor que puede aspirar. Por lo tanto, cualquier aumento a las cuentas individuales, lo único que va a hacer es amortiguar de cierta manera la baja en rentabilidad. Es decir, vamos a tener que aumentar la tasa de cotización solamente para seguir como estamos hoy en día. Por lo tanto, se observa que existe una inviabilidad y es insostenible el sistema de cuentas individuales porque también genera una presión de por sí también al gasto público. Muchas veces se habla que los sistemas de reparto, se hace una mitificación absurda, ¿cierto?, de que los sistemas de reparto son insostenibles, que son irresponsables, que hay mucho gasto público, pero la verdad es que este sistema, al entregar pensiones tan bajas, pensiones de miseria, que ni siquiera se condicen con el mercado laboral actual, porque es verdad que nuestro mercado laboral tiene bajos salarios, es verdad que tiene altas tasas de informalidad, pero las tasas de reemplazo son muy bajas respecto a lo que existe hoy en día en el mercado laboral. La mitad de las personas que se pensionaron la última década tiene una tasa de reemplazo de un 20% si no consideramos el aporte del Estado. Al considerar el aporte del Estado es un 40% de tasa de reemplazo. ¿Qué significa eso? Que la pensión que están recibiendo las personas solamente cubre el 40% de su remuneración del mercado, de los últimos 10 años, o ahí se puede definir. Por lo tanto, he ahí un poco la trampa en que no vamos, como decíamos antes, es inviable y que el Estado va a tener que permanentemente subsidiar, por lo tanto es insostenible porque lo importante aquí es que en realidad no tenemos, y esto lo hemos dicho varias veces, pero es importante tenerlo claro, porque en el debate, al parecer, del Parlamento, esto no está, que no tenemos un sistema de seguridad social. Lo que tenemos es un sistema de incertidumbre individual.
en el que no hay beneficios definidos, solamente contribuciones definidas, en el que todos sabemos cuánto tenemos que aportar mes a mes, pero nadie nos dice cuánto nos va a llegar. De hecho, las mismas personas que están pensionadas hoy en día, por ejemplo, por retiro programado, al año siguiente no saben cuánta pensión les va a llegar, y al año siguiente tampoco, porque está construido de una manera completamente individual y sujeta a los vaivenes del mercado bursátil. Por lo tanto, cualquier cosa que siga teniendo un sistema hegemónicamente de cuentas individuales nos va a seguir manteniendo en esta crisis previsional que no se están haciendo cargo. Gracias, Francisca. Hassan, respecto a la pregunta, que, bueno, fue la mixtura de propuestas por un lado y por otro lado... Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Francisca en el análisis, entonces no tengo mucho más que añadir al respecto. Lo que sí diría, quizás, puesto que, Patricio, dijiste que eso es un espacio para explicar a personas que quizás están entrando en este debate por primera vez, entonces voy a aprovecharme de mi formación, porque yo no soy economista, sino historiador de la economía. Entonces, yo tiendo a ver estas cosas en el contexto específico del desarrollo de las políticas públicas, y eso podría ser un poco más fácil para la gente que está recién entrando en ese debate, para no marearnos con los números, y para entender cuáles son los conceptos, porque se dice acá, lo que falta es seguridad social. ¿Pero qué significa seguridad social? Y ahora yo voy a hacer un ejercicio rápido, medio violento, de resumir la historia de todos los países en el mundo en términos previsionales. Porque el sistema de pensiones nace no desde el Estado, sino desde los sindicatos, desde las organizaciones gremiales, desde lo que se llamaban las sociedades mutualistas o las sociedades amistosas. ¿Ya? Y esos son todos grupos donde miembros del sindicato, por ejemplo, pagan una contribución mensual para un pozo común para protegerse de riesgos. Entonces, por ejemplo, si hay un accidente laboral, imagínense siglo XIX, si una persona tiene un accidente laboral, pierde su posibilidad de ir a trabajar, pierde sus ingresos, justamente en el momento donde necesita pagar para los gastos médicos. Entonces, hay un tremendo gasto que no puede pagar porque no puede trabajar, y muchas veces un accidente laboral para un trabajador, varón, implica, en una sociedad súper machista como la decimonónica, la bancarrota de la familia entera. Una situación trágica. Entonces, los sindicatos y los gremios lo que hicieron fue crear ese pozo común que todos pagaban, una pequeña contribución, y en caso de algún tipo de tragedia, todos los trabajadores podían recurrir a ese pozo, ¿ya? Porque era un pequeño porcentaje de personas que harían eso, que recurrirían de ese pozo para protegerse de esa tragedia. Entonces, es seguridad frente a una posible tragedia que ocurre de vez en cuando, y es social porque es la comunidad entera que paga para ese pozo. Eso es seguridad social, que las personas juntos contribuyen a ayudar a los miembros de su comunidad que caen en alguna desgracia. Eso es la base, el origen de seguridad social. Ahora hay un problema evidente con la seguridad social, imaginado de esa forma, que es qué pasa si el pozo común es chiquitito. Ya, imagínense, entonces eso es lo que pasa con las cajas en Chile, de hecho, y las cajas en toda parte del mundo. Hay ciertas cajas que tienen muchas remuneraciones porque, por ejemplo, cuando hay una asociación de abogados, los abogados tienen altos ingresos, todos pueden pagar y el pozo es súper grande. Si uno tiene una caja de un grupo con menores remuneraciones, la caja es más chica. Después hay que ver cuántas personas están pagando y cuántos necesitan meterle mano a eso. ¿Ya? Entonces, cuando las cajas son chicas, fácilmente pueden quebrarse. Entonces, ¿qué ocurre? En todo el mundo es la seguridad social, tanto para accidentes laborales como para pensiones, que nace de ese pozo de sindicatos, se juntan, se unifican en cajas nacionales, y ahí nacen, ahí por el comienzo del siglo XX, el sistema nacional de pensiones. Ahí es lo que uno tiene así en todo el mundo. Y ese sistema, vale la pena volver, ¿es seguridad social o es reparto puro? Reparto puro significa solidaridad intergeneracional, entre generaciones, porque los que están pagando, los activos que están pagando ese pozo, después apoyan los inactivos, los que o son viejos o son enfermos, y que están sacando. Entonces, los jóvenes están ayudando a los viejos. Eso es la lógica de solidaridad intergeneracional.
¿Ya? Y eso es lo que ocurre con todos los sistemas de pensiones en el mundo. La Francisca mencionó que hay una demonización absurda de los sistemas de reparto. Es importante enfatizar que en todos los países del mundo, sin excepción, la seguridad social nace como un sistema de reparto. Es cierto que primero se tiene que... Hay varios cambios. Primero se unifican las cajas para crear un sistema nacional. Luego, ahí por los años 70, se genera otro problema. Que el problema que, ¿qué ocurre con el envejecimiento de la población? Porque, como sabemos, con los avances en medicina, la gente vive más años, ¿cierto? Y además tienen menos hijos. Eso implica que son más viejos, porque la gente vive más años, y menos jóvenes, menos hijos, entonces menos activos pagando para el pozo y más personas sacando. Eso genera un problema financiero para los sistemas de reparto puro. Entonces, ¿qué ocurre en la mayoría de países en el mundo? Simplificando, se genera elementos de capitalización, pero no como las AFP, sino capitalización colectiva. Todo el mundo paga un pozo común, pero evidentemente si son muchos los jóvenes y pocos los viejos, hay excedentes en esa caja. Y esos excedentes se invierten como un todo. Entonces la sociedad se invierte en la capitalización colectiva y lo que ocurre entonces, si se invierte, el pozo tiene rentabilidades y con esas rentabilidades, ¿cierto?, el país es más rico, pensámoslo así, el país es más rico y si el país es más rico puede obviamente apoyar a una cantidad mayor de adultos mayores. Así de simple. Entonces uno imagina, el ejemplo que yo siempre doy es del sistema agrícola. Imagínense lo que ocurrió en el siglo XIX con la cantidad de personas trabajando en el agro. Ya uno tiene ahí, bueno, si uno va mejor al siglo XVI, uno tiene 98% de las personas trabajando en el agro. Y son capaces de producir suficiente comida para ellos y un excedente tan chico que 2% de la población puede trabajar en las ciudades, no produciendo comida, sino otras actividades. Hay tantos aumentos en la productividad agrícola que en siglo XXI, en Estados Unidos, por ejemplo, 98% de las personas trabajan fuera del agro. El 2% de las personas están en el agro, pero producen un excedente tan alto que pueden dar comida al 98% restante. Cuando pensamos en capitalización colectiva, la idea es que se invierten recursos y se genera aumentos en productividad. El país crece más rápidamente y con eso tenemos entonces más recursos para pagar a los adultos mayores. Entonces, ahí va el sistema. Hay seguridad social, reparto puro, después hay unificando las cajas y luego se añade elementos de capitalización colectiva para corregir entonces esos problemas de envejecimiento de la población. Y eso es la propuesta que actualmente está en el debate, que la Francisca sabe mucho mejor que yo, que es la propuesta que ellos hicieron en la Fundación Sol, que al final es un sistema que tiene reparto con solidaridad intergeneracional, ¿cierto? Donde los jóvenes apoyan a los viejos, pero también tiene capitalización colectiva, un fondo de reserva técnica, donde los jóvenes invierten actualmente jóvenes actuales invierten, pero es solidaridad intrageneracional entre las personas de la misma edad, porque todos capitalizan, el sistema tiene rentabilidades, pero los que ganan más están apoyando a los que ganan menos, ¿cierto? Porque el pozo es común para todos y todos sacan según necesidad, ¿ya? Eso entonces son los dos sistemas que se mezclan en la propuesta de la Fundación Sol, no más AFP. Lo que ocurre en el debate actual, ¿cierto?, es que se añade un tercer elemento, que no es reparto, no es capitalización colectiva, sino que es capitalización individual. Y eso no es seguridad social de ningún tipo. No es solidaridad entre generaciones, intergeneracional, tampoco es solidaridad intrageneracional, ¿no?, entre personas de la misma edad, sino que no hay solidaridad. En la capitalización individual, la gente pone su plata en su cuenta individual, y entonces ellos están ahorrando para su propio futuro. Resultado entonces que las personas van a tener una pensión que depende de cuánto pudieron ahorrar durante su vida activa. Y eso es un sistema completamente fracasado, ¿ya? Y el hecho que todas las demás propuestas, salvo la propuesta de la coordinadora, siguen manteniendo esa lógica de capitalización colectiva es el problema, porque más allá de los números es un sistema que no puede funcionar. Incluso las rentabilidades, incluso si se mantienen, el problema sigue existiendo. Porque efectivamente, si uno tiene un sistema donde la pensión final depende de cuánto uno ha ahorrado durante la vida activa,
Entonces, todas las desigualdades del mercado laboral se traducen a las pensiones. Las personas que ganan menos, ¿cierto?, van a tener pensiones más bajas. Las personas que tienen momentos de desempleo van a tener pensiones más bajas. Las mujeres que salen del mercado laboral en una sociedad machista porque tienen que cuidar a los hijos, van a tener pensiones más bajas. Y eso, dicho sea de paso, es intencional. No es que este sistema fue diseñado de otra manera. De hecho, si uno lee lo que dice José Peñera, el que escribió ese librito El cascabel del gato, y describe el sistema, la idea del sistema es no solamente cambiar el sistema previsional, sino cambiar la mentalidad de los trabajadores. Margaret Thatcher, que fue la primera ministra del Reino Unido, uno de los grandes próceres del neoliberalismo junto con Augusto Pinochet y Ronald Reagan, ella dice, la ciencia económica, la economía, es la herramienta. La meta es cambiar almas. Y la idea de este sistema de capitalización individual es crear personas responsables. Entonces, las personas que deciden, porque es una idea de opción individual, los que deciden quedar en desempleo. Entonces reciben un castigo porque no se esfuerzan lo suficiente. Entonces, por trabajar menos, tienen pensiones más bajas. Las personas que no se esfuerzan y entonces están en trabajos peor pagados, también por su falta de esfuerzo, reciben un desincentivo, un castigo que es pensiones más bajas. Las personas, supongo que deciden ser mujeres, reciben ese castigo también. Eso es la absurda lógica de la capitalización individual y es la raíz del problema. Y entonces cuando analizamos las opciones que existen, si sigue una propuesta con el 10% actual que va a la cuenta individual y ninguna propuesta, salvo la propuesta de la coordinadora, habla de reducir ese 10% que va a la cuenta individual, se mantiene esa lógica de la capitalización individual que no tiene nada que ver con seguridad social, no tiene nada que ver con capitalización colectiva que hace financieramente sustentable la capitalización, el reparto. Entonces, eso es el problema, que no hemos logrado sacar de encima esa lógica de capitalización individual que no sirve para nada. Entendiendo la lógica, Hassan, gracias. Tiene mucha coherencia con lo que planteaba también Francisca. Y dicho de paso, la propuesta de la coordinadora No Más FP y con apoyo de la Fundación Sol tiene que ver con esta lógica de cambiar el modelo del individualismo al colectivo, ¿cierto? Y parte de esto es la solidaridad. La propuesta del gobierno quedó como a la intermedia, con un 3% de solidaridad y el otro 3% de capitalización individual. Esto ya está fracasado. A todas luces, lo que planteó José Piñera en su momento, 2020, están los recortes de la época, que iba la gente a recibir el 100% de este Mercedes. No ocurrió así. Así que, Francisca, ¿qué opinión les merece esto? Que el gobierno tira una intermedia entre que el 3% se vaya a solidaridad y otro a capitalización. Sabemos ya que esto está fracasado, ¿no? Esto darle respiración a un moribundo, diría yo. Francisca, por favor, después Hassan. Sí, exacto. Bueno, siempre desde Fundación Sol tratamos de usar un esquema que propone la OIT que es bastante ilustrativo para poder entender qué se entiende realmente por seguridad social. Y esto es un esquema de pisos, que va desde el piso 0, que es una pensión básica universal que sea suficiente. Y esto es para todas las personas que estén en el país. No que sea una pensión que hoy día, por ejemplo, es la pensión básica solidaria, ¿cierto?, que está focalizada para el 60% más pobre. Por lo tanto, tú tienes que estar en un test de pobreza, tienes que someterte a un test de pobreza, decir, yo soy lo suficientemente pobre para merecer esta pensión, y son pensiones que en este minuto ninguna está por sobre la línea de la pobreza. Es decir, no saca ni siquiera a las personas de la línea de la pobreza y aparte es focalizada. Eso es en contra de lo que propone, por ejemplo, la OIT de una pensión, o sea, de un piso mínimo, que eso sí está en la propuesta de la coordinadora y que no lo está considerando en este momento ni una ni las otras, ni de oposición, ¿cierto?, ni de oficialismo en sus programas. Después viene un segundo piso, que esto es el sistema de seguridad social. Es un sistema colectivo de reparto que va a ser hegemónico dentro del pilar contributivo. Esto es personas que cotizaron efectivamente, que estuvieron en un trabajo
remunerado formal, no quiere decir que las personas que no estuvieron en un trabajo remunerado formal no contribuyeron, pero solamente para hacer un tema semántico, ¿cierto? Es el que finalmente el pilar contributivo es hegemónicamente de reparto, es solidario y, como decía Hassan, acá van distintos tipos de reparto. Particularmente lo que dice la coordinadora, como muy bien decía Hassan, es con reservas técnicas para poder hacer una capitalización colectiva que haga frente a posibles cambios demográficos que sabemos que van a existir en el futuro. Y solamente en un tercer piso se coloca cuentas, o sea, en el fondo, sistemas complementarios que complementen al sistema de seguridad social, sistema de reparto, y que puede ser obligatorio o voluntario. Por lo tanto, aquí, si es que existiera y decidiéramos democráticamente que se mantuviesen las cuentas individuales, sería solamente para complementar este sistema. No lo que está pasando ahora, que es que todos están considerando que sea hegemónicamente un sistema de cuentas individuales, perdiendo de vista cualquier tipo de principio histórico de seguridad social. Un principio de solidaridad, principio de suficiencia, principio de legitimidad democrática. Esto se instaura en plena dictadura militar, no tiene ningún tipo de legitimidad democrática. Por lo tanto, dado este mono, ya el cuarto piso son regímenes voluntarios como lo que hoy día podría ser el APB, ¿cierto? El aporte previsional voluntario. Por lo tanto, este esquema que propone la Organización Internacional del Trabajo, que va definiéndonos claramente, un poco va cambiando la lógica cómo se hace la política pública, porque hasta el día de hoy, dado este cambio que yo coincido plenamente con lo que decía Hassan, este cambio de mentalidad que trataron y que impusieron a la fuerza por diversos pilares, ¿cierto? Uno de ellos fue la capitalización individual, pero se cambia la forma de hacer política pública desde una focalización, desde un Estado subsidiario. ¿Qué significa Estado subsidiario? Que el Estado solamente está cuando el mercado no puede estar. Entonces, tratar de pasar de esa lógica que nos instauraron y que sigue predominante hoy en día, pasar a un Estado garante de derechos, ¿cierto? En el que existan finalmente seguridad social, derecho social, garantizado, universal y suficiente. Y nuevamente vemos que, respondiendo un poco a tu pregunta, Patricio, ninguna de las propuestas se hacen cargo de esto. Y eso es lo más complejo, que ninguna de estas propuestas dice, sí, esto efectivamente nos va a sacar de la crisis previsional que existe en Chile. Ninguna de estas propuestas dice, se hace cargo de que el año pasado, la mitad de las personas que se pensionaron el año pasado sacó 49.000 pesos o menos de pensión autofinanciada. 49.000 pesos, de verdad que es una crisis que es, a todas luces no se va a solucionar poniendo más de lo mismo. Y eso también nos hace preguntarnos, y un poco un estudio que sacamos como fundación este año, que ya había sido lanzado hace un par de años, que es AFP para quién. ¿A quién realmente le está sirviendo este sistema? Porque sabemos que los pensionados y pensionadas no. Eso es algo bastante claro y vemos que esto se construye con otros fines. Uno de ellos, por supuesto, es financiar a los grandes capitales financieros del país y también fuera de él. Gracias, Francisca. Frente a lo planteado, Hassan, el gobierno propone algo intermedio entre un 3% a solidaridad y el otro 3% a capital. Como tú eres doctor en Ciencias Sociales y Políticas, muy interesante, yo también profesor, pensaba en Thomas Wright, siglo XVIII, 1715, aprox, cuando él planteaba el sentido común y por eso no sonó tanto este escocés, porque estaba alejado de la realidad, ¿cierto? Y del capital como se está mercantilizando ya. Tú propones, ¿cierto?, en algún momento que los derechos sociales en Chile están mercantilizados. Y lo que proponen acá de un 3% de solidaridad y el otro a capitalización del gobierno, ¿qué opinión te merece a ti, Hassan? Ya, para ir definiendo los términos, ¿cierto? Porque todo esto, el tema de las pensiones es un tema bien complejo, ¿cierto? Entonces siempre es fácil perderse. Estoy súper consciente de nuestra audiencia. La Francisca introdujo un tema que es interesante, que es el esquema de los pilares.
¿cierto? Que es una forma de entender eso que nos ayuda entonces a analizar las distintas propuestas del gobierno, de las oposiciones y de la coordinadora. Es importante entender que ese concepto de pilares viene primero de una pregunta: ¿qué hacen los sistemas de pensiones? Y en general tienen dos funciones básicas. Uno es evitar que los pensionados caigan en la pobreza. Si una persona está trabajando y deja de trabajar, deja de recibir su ingreso mensual como remuneración laboral. ¿Ya? Eso es la forma en que la gran mayoría de familias se financian. Entonces, es obviamente un riesgo entonces para una persona que deja de trabajar caer en la pobreza. ¿Ya? Entonces, la primera cosa que hace el sistema de pensiones es evitar eso. Y el pilar 0, que es la pensión no contributiva, que quiere decir que todas las personas que no han estado cotizando reciben esa pensión, la única cosa que busca es que todas las personas que dejan de trabajar reciban un pago lo suficiente para no estar en la pobreza. Por eso debe ir a todas las personas. Entonces, es insólito que en Chile ese sistema está focalizado, ¿cierto? Porque hay personas que no entran en eso, que igual podrían caer en la pobreza en algún momento. Por eso, la pensión universal, el pilar 0, ¿cierto?, busca ese primer fin, evitar la pobreza. Pero es importante entender que si una persona, incluso una persona no rica, una persona, no me gusta el concepto de clase media porque es tan mañosa y deshonesta, al final, o me gusta decir la clase media precaria, ¿cierto? Porque sabemos que incluso antes de COVID, 1 de cada 4 chilenos ya estaba con deudas, no solamente endeudadas, sino con deudas morosas. Ahora con COVID 1 de cada 3. Entonces, la clase medio endeudada, precarizada, una persona, digamos, que está ganando, no sé, 400,000 pesos mensual y luego deja de trabajar, deja de recibir ese monto, la pensión universal lo sacan de la pobreza. La línea de pobreza actualmente es 170 lucas por persona. ¿Ya? Pero una persona que estaba ganando 400,000 pesos y ahora está ganando un poco más de 170, es una persona que no ha caído en la pobreza, pero una persona cuya calidad de vida se ha bajado mucho producto de jubilarse. ¿Ya? Entonces, el pilar 0 no basta. Hay algo adicional. Además de no querer que las personas que se jubilan caigan en la pobreza, además lo que se quiere es que se mantenga un nivel similar de ingresos. Por eso hablamos de la tasa de reemplazo, que es el porcentaje de salario final que uno sigue recibiendo después de jubilarse. ¿Ya? En los países más exitosos va ahí por 80%, la OIT recomienda como mínimo de 60%, en Chile, como dijo la Francisca, estamos en 40% si uno incluye todo el subsidio fiscal y la pensión autofinanciada efectivamente en 20%. ¿Ya? Uno pierde, entonces uno está ganando una quinta parte de lo que uno estaba ganando antes. ¿Ya? Eso es un desastre. Entonces lo que busca es la parte contributiva. Es que, y por eso la gente paga y cotiza constantemente en un sistema, para que ellos, además de no caer en la pobreza, van a tener remuneraciones similares a lo que ellos estaban contribuyendo durante su vida activa. ¿Ya? Y entonces, eso es lo que ocurre con el pilar 1 y 2, ¿ya? Que es un sistema donde la gente está pagando para tener un porcentaje de sus ingresos garantizados. ¿Ya? El problema ahí, entonces, se divide este problema entre los sistemas que son de beneficio definido. O sea, yo estoy pagando en este sistema, entonces yo sé que yo voy a recibir un porcentaje de mi salario final como pensión. Y los sistemas de contribución, de contribución definida, donde lo que yo sé es lo que estoy pagando, ¿cierto? En mi cotización, pero no sé cómo va a ser mi pensión, y las AFP son así. Entonces, al final, cuando uno tiene en el pilar 1 y 2, que es la parte pública y la parte privada, uno tiene sistemas que son, y el gran problema de los pilares es que es medio ambiguo en eso, porque pueden ser sistemas que igual son pilar 1 público, pueden ser incluso de reparto, pero de contribución, de contribución definida. Entonces, a pesar de ese de reparto, la pensión sigue siendo un cálculo dependiendo de cuánto uno ha pagado como contribución durante la vida activa. Y eso al final no mejora las pensiones. Es terrible, pero uno entonces tiene sistemas de reparto como en Suecia, donde la pensión sigue estando proporcional a cuánto uno ha ahorrado en este sistema. Entonces sigue este mismo problema, ¿cierto?
Ahora, si uno usa ese esquema para analizar la propuesta, actualmente 10% es la cotización que va directamente, ¿cierto?, a cuentas individuales. ¿Ya? Eso es una contribución definida y la pensión entonces no tiene ningún elemento de solidaridad. ¿Ya? Del 6 puntos extra, porque vamos a llegar a 16, que es más o menos lo que recomiendo la OIT como cotización mínima. Entonces, a largo plazo llegamos a lo recomendado por la OIT, 16 puntos. De esos 16 puntos, lo que originalmente planteaba el gobierno era 10 puntos siguen a las AFP, 3 puntos se suman también a la capitalización individual y 3 a la solidaridad. Entonces, es 13-3 en la propuesta del gobierno que apoyó la democracia cristiana en su momento. ¿Ya? La propuesta entonces de la senadora Goich y el senador Letelier es un sistema 10-6. ¿Ya? En ningún momento hemos llegado a lo que podría ser un sistema mixto. Un sistema mixto sería 8-8. ¿Ya? Entonces se saca 2 puntos del 10% que va a las AFP y se pone junto con el 6 que se va a aumentar en un sistema solidario. Eso sería entonces un sistema mixto. Eso ni siquiera se ha propuesto la oposición más moderada. Entonces no hay ninguna opción moderada en eso. Todo está manteniendo la mayor parte de la cotización previsional en el ahorro individual. ¿Ya? Luego lo que propone la coordinadora es eliminar ese sistema simplemente y tener todo en sistema reparto. Con reserva técnica y todos los demás, pero efectivamente rompe con ese vínculo que es lo nocivo entre lo que uno ahorra y lo que uno recibe como pensión. ¿Ya? Entonces, si uno mira ese sistema, y insisto mucho en eso, la lógica de capitalización individual es tóxica. ¿Ya? Incluso si uno añade reparto, porque existen sistemas de reparto que son de capitalización, que sistema de reparto, que tienen esa misma lógica individual, donde lo que uno ahorra de forma individual termina siendo el sistema de pensiones, o sea, las cuentas nocionales. ¿Ya? Mucho cuidado por los que nos están escuchando, que nos van a tratar de vender gato por liebre con distintos tipos de sistemas, pero lo que siempre hay que preguntar, si ese sistema cuando se calcula la pensión va a tener una parte preponderante donde la pensión pagada depende de lo ahorrado durante la vida activa. Y en ese sistema no puede pagar buenas pensiones. Por eso en las opciones que existen, solamente lo que está de la coordinadora ofrece formas de mejorar la crisis previsional. Gracias, Hassan. Hiciste un entramado bastante coherente. Cuesta que se entienda a veces conceptos tan técnicos, pero la gente está y los territorios dialogando sobre su sistema de pensiones. Se dieron cuenta que esto fue una fantasía que nos vendieron. Y por otro lado, en el caso mío, el Colegio de Profesoras y Profesoras de Chile, en promedio un profesor o profesora que termina entre 35 y 40 años cotizando individualmente, y muchos fueron obligados, ojo, ganando un sueldo de 1.200.000 pesos a 1,5 millones líquido, termina un profesor o profesora en ejercicio, está en la media de 320.000 pesos. Y ni se te ocurre enfermarte, porque ahí caput cae todo el sistema. Para Francisca, esta semana la coordinadora presentó su propuesta previsional. Cuéntanos en qué consisten los cálculos actuariales que se realizaron y cómo estos muestran una viabilidad económica. Sabemos que hay que ajustar la propuesta, ya que pudiese entrar un segundo retiro, que esa es la pregunta que sigue, para ser más sintético en la respuesta. Pero al respecto, Francisca, ¿cómo muestran esta viabilidad económica propuesta en el tiempo y mejora efectivamente las pensiones de la población en general? Francisca, por favor, y ahí Hassan va a quedar un poco más claro con lo que se realizó en esta semana, que fue el relanzamiento de la propuesta. Francisca. Sí. Bueno, varias cosas, como un poco juntando tu pregunta, Patricio, con cosas que comentaba Hassan antes. Efectivamente, la propuesta de la coordinadora lo que propone es un sistema, primero que nada, tripartito, es decir, que paguen los y las trabajadoras como lo están haciendo ahora, pero que también entre los empleadores y empleadoras al panorama, ¿cierto?, que hoy día están ausentes, y también que exista un aporte desde el Estado
tanto para el pilar contributivo como para el pilar no contributivo. Y es un sistema, bueno, de reservas técnicas, capitalización colectiva, y que finalmente es de beneficios definidos. Y beneficios definidos en función a cuántos años cotizaste y en función a tu remuneración imponible de los últimos 10 años o X años si es que son menos de 10, ¿cierto? Pero acá entran a ciertas correcciones y un poco contestando a lo que decía Hassan, de que efectivamente si es que solamente nos basamos en la vida laboral, ¿cierto?, remunerada, formal, de las personas, efectivamente se profundizan todas las desigualdades previamente existentes, ¿cierto? Pero acá, por una parte, está la solidaridad intergeneracional, pero también se proponen, por ejemplo, mínimos y máximos por años cotizados, en el que los mínimos están asociados a un porcentaje del salario mínimo, porque acá lo importante es que la base, o sea, el pilar cero que estamos hablando, la coordinadora ni siquiera propone que se saque de la pobreza, ni siquiera que sean 170.000 pesos, sino que está a nivel del salario mínimo. Porque como sociedad entendemos que el salario mínimo, ¿cierto? Al menos un acuerdo, que no está en ningún asidero, ¿cierto? Como de sustentabilidad, pero al menos tenemos un acuerdo de que ese es el mínimo para arriba. Entonces, la pensión básica universal estaría en el 100% del salario mínimo, por lo tanto, hay un incentivo a cotizar cada vez más, y por lo tanto, la pensión mínima tiene que estar un poquito más arriba siempre de la pensión básica universal. Cada año de cotización estaría asociado a una tasa de reemplazo en el fondo del salario mínimo. Y por otro lado, hay una pensión máxima, que sería una brecha de aproximadamente 7 veces entre el mínimo y máximo, por una parte, para no profundizar estas desigualdades previamente instaladas, que son groseras, que sabemos que nuestro país es uno de los países más desiguales del mundo, por lo tanto, por una parte, para sopesar eso, y también para cuidar el mismo sistema, para que no existan personas que quieran aprovecharse de este sistema, que figuren cotizando por pocos años, por mucha remuneración, por ejemplo, y quieran llevarse una pensión muy alta. Por lo tanto, estos mínimos y máximos también aseguran esa sostenibilidad. Ahora, lo importante también, lo que hicimos en conjunto de la coordinadora con la Fundación Sol, fue poder ver la viabilidad, la sostenibilidad de este sistema a través de una metodología que se llama cálculos actuariales. El estudio que sacamos sale bastante detallado lo que significa. Yo no lo voy a explicar ahora porque es bastante técnico, pero lo importante es que esta metodología, en general, la mayoría de los países del mundo usa este tipo de metodologías para poder proyectar diversos escenarios en el futuro y poder sopesar diversos riesgos dentro de la seguridad social. Lo que pasa es que en Chile, como no tenemos seguridad social, y cada uno se las arregla con sus propios ahorros, y un poco lo que decía también Hassan, existen incentivos bastante perversos de castigo, entre otros, pero lo importante es que en Chile este cálculo actuarial, al menos hasta el 2008 para atrás, no existía prácticamente para la seguridad social. Solamente con la reforma previsional en DIPRES se hace una división de estudio de cálculo actuarial para el pilar solidario. Pero lo que pasa es que como queremos instalar y queremos hacer un cambio de mentalidad y queremos hacer un cambio de paradigma, ¿cierto? Instalar verdaderamente un sistema de seguridad social, tuvimos que entrar en esto. Y nos ayuda a proyectar tanto población, decir cuántas personas van a estar pensionadas por vejez, por invalidez, por sobrevivencia, tanto en el pilar contributivo como no contributivo, cuántas personas van a ser cotizantes, y esto año a año, hasta al menos final de siglo. Y eso nos permite hacer una proyección de gastos, porque vamos a ver cuántas pensiones tenemos que pagar, también la estructura cotizacional de esas personas y la remuneración imponible de esas personas, y por otro lado, cuántos cotizantes, por lo tanto también vamos a saber la parte de los ingresos. Dicho todo esto, y un poco podemos ver los riesgos demográficos, efectivamente a mediados de siglo van a haber más pensiones pagadas que cotizantes. Con todos estos riesgos se logra demostrar la viabilidad de este sistema, también haciendo diversos escenarios de rentabilidad de estas reservas técnicas.
un escenario optimista, otro intermedio, otro pesimista y uno que va bajando un poco década a década las rentabilidades, y en todas se demuestra la viabilidad del sistema hasta en el escenario más pesimista, hasta al menos final de siglo. Y si ese escenario pesimista se estuviese cumpliendo, efectivamente 20, 30 años antes de final de siglo se tendría que hacer algún cambio paramétrico, porque eso es algo súper importante también. Los sistemas de reparto no quiebran, que es otra pomada que nos vendieron en la instauración de este sistema, sino que tienen que haber cambios paramétricos para poder seguir sosteniéndolo, que eso podría ser aumento de edad de jubilación, aumento de la tasa de cotización, entre otras cosas. Pero con esta metodología se logra blindar, y con supuestos bastante conservadores, se logra blindar esta propuesta que mejoraría ostensiblemente las pensiones. Nos muestra que el gasto público nunca va a superar, está aproximadamente en el 7% del PIB, el gasto público, el 2045. Ese es el pic que alcanza, después empieza a bajar. Y eso es algo súper importante porque eso, si lo contextualizamos, por ejemplo, con países de la OCDE, hoy día el promedio de los países de la OCDE, el gasto público que realizan en sistemas de pensiones es entre un 8 y un 9%. Es decir, nosotros a mediados de siglo ni siquiera vamos a superar ese promedio que existe hoy día en los países OCDE. Entonces, la verdad es que se logra demostrar la sostenibilidad, se logra mejorando ostensiblemente las pensiones de todos los pensionados y pensionadas, tanto en lo contributivo y lo no contributivo. Y agregar un elemento que el fondo de pensiones que tenemos todos los trabajadoras y trabajadores es un aproximado del 67% del Producto Interno Bruto. Así que es complejo lo que se plantea, pero no es imposible, tiene peso técnico. ¿Qué te parece la propuesta de la coordinadora, Hassan? No sé cómo te explico eso. Primero, tremenda admiración por el esfuerzo que han hecho desde la Fundación Sol en generar una propuesta tan bien calculada. Me vuelve atrás como el trabajo de un contador en proyecciones actuariales es una matemática de una complejidad impresionante. Yo sufro de tener papá que es matemático, entonces eso me trae a mi infancia así terrible, como es impresionante cuando uno está haciendo cálculos así por lo que va a ocurrir en 2045. Ojo que eso implica una serie de supuestos que desde el lado de los humanistas, cuando uno hace proyección desde la historia económica, por ejemplo, no sabemos lo que va a ocurrir en 2045, ¿cierto? Y de cierta manera, en esas proyecciones hay que recordar que en este momento toda la recaudación tributaria chilena es, ¿cuánto es? 24%. El total. Mientras que si uno va con los sistemas de reparto puro, como tiene, por ejemplo, Austria, el Estado recauda en total un 43% del PIB, ¿ya? Entonces, estamos hablando de contextos completamente distintos. Entonces, lo que se está imaginando, para explicar a nuestros oyentes, es una proyección a futuro donde también Chile se va a transformar. Se asume que va a ser posible un gasto del 7% del PIB, que es enorme si uno piensa en cuánto recauda Chile actualmente, porque se asume que el Estado chileno va a aumentar y va a empezar a hacerse responsable por los derechos sociales, ¿ya? Entonces, estamos haciendo una proyección, si uno lo imagina en términos de historia económica o en términos políticos, ¿cierto? Que de una transformación que es factible, sin duda, pero es factible dentro del contexto de una transformación del sistema entero, ¿ya? Y por eso es tan importante la nueva Constitución, por eso es tan importante la movilización social, porque lo que se busca es terminar con el Estado subsidiario, ese Estado que es tan chico y donde toda la ayuda es focalizada, a un sistema de derechos sociales universales, ¿cierto? Desmercantilizar los derechos sociales para que no dependa del mercado, de la capacidad de pago de las personas, sino de la capacidad de la sociedad de dar la misma calidad de educación y la misma calidad de salud para todos, y la misma calidad de protección en la vejez. Entonces, en ese sentido, lo que estamos asumiendo es que el Estado chileno va a crecer y va a ser entonces sustentable a largo plazo ese tipo de proyección. Yo creo que sí. Friedrich Hayek, que yo hice el doctorado sobre Friedrich Hayek, que fue fundamental
al final en la consolidación de ideas neoliberales. Pero una cosa que dijo que es muy cierto, que el uso de la matemática en la economía es la cosa más cercana a la magia que tenemos en la política moderna. Es difícil proyectar en esos términos y hay una serie de supuestos bien... que al final son cambiantes y todo depende del variable clave, en eso lo insisto, por eso es tan importante de la coordinadora. Se encuentra muy lindo el trabajo que se están haciendo como técnicos apoyando un movimiento social, porque el variable clave en la implementación y consolidación de esos sistemas siempre es el grado de apoyo desde la base que goza. Cuando hay una sociedad movilizada que entiende los conceptos y va a movilizarse para proteger su sistema, entonces termina siendo viable en términos técnicos. Si no goza de esa legitimidad social, entonces las proyecciones técnicas se caen un poco. Entonces, eso lo quería decir, como me parece que es muy sumera en ese sentido. La otra cosa, quizás para poner la única cosa más técnica en eso, que entender qué están haciendo en esta propuesta de la Fundación SON. Actualmente en el debate, para decir la última cosa pedagógica, se asume de cierta manera que existen solamente dos tipos de sistema, que son sistemas de reparto y sistemas de capitalización individual. Y no es así. Son 4, en grandes rasgos, distintos tipos de pensiones, ¿ya? Existen sistemas de reparto, y lo que significa reparto, insisto, es que la gente activa financia a los inactivos, ¿cierto? Los actualmente jóvenes financian a los actualmente viejos. Después existen sistemas de capitalización, que son sistemas de ahorro, donde uno está ahorrando para el futuro, invirtiendo. La plata no va a pagar a personas actualmente viejas, sino que se invierte en empresas, en cosas que aumenta el pozo para un uso futuro. Pero hay 2 los sistemas de reparto y 2 los sistemas de capitalización. La capitalización, por ejemplo, tiene su visión individual, que es la AFP, que como vimos tiene ese límite que entonces la pensión depende de cuánto uno ha podido ahorrar, y la capitalización tiene su elemento colectivo, que es lo que está en la propuesta de la coordinadora. Y en la capitalización colectiva, entonces, todos están ahorrando para el futuro, pero como una sociedad en conjunto. El reparto también tiene 2 vertientes. Una visión colectiva, que es lo que propone la coordinadora, ¿cierto? Que es que los activos financian a los inactivos actualmente. Pero también existe reparto individual. Y el reparto individual es donde los actualmente jóvenes financian a los actualmente viejos, pero el monto que recibe esos viejos depende de cuántos ellos ahorraron en el pasado, la famosa cuenta nocional. ¿Ya? Y el gran riesgo se está generando sistemas de reparto en muchos procesos de desprivatización, donde mantienen capitalización individual, lo de las AFP, o mantienen reparto individual, que es eso de la cuenta nocional, donde se hace reparto, los activos financian los pasivos, pero lo hacen según una cuenta de ahorro. Y esas cuentas individuales, esa lógica individual es lo que hay que sacarse de encima. Entonces, lo que hace la coordinadora es mezcla reparto colectivo con capitalización colectivo. Y lo fundamental en todo eso, la base de todo este sistema, es que sean sistemas colectivos con solidaridad, tanto inter y intrageneracional. Pilar fundamental de la propuesta de nuestra coordinadora, gracias a Akram Hassan, es eso, cambiar la lógica individual por un lado, y el apoyo técnico que presenta Fundación Sol es primordial para esto. Así que aquí voy a fusionar 2 preguntas porque ya estamos en la última. Se hace muy corto el programa. Francisca preguntaba, ¿cuánto dura? 1 hora. No es nada, ya estamos casi al final ya. Pero voy a fusionar una pregunta que, como tú, Hassan, Ciencias Sociales y Política, va a tener mucho sentido la pregunta, la voy a fusionar, porque estamos planteando qué piensan de un segundo retiro del fondo de pensiones. Al tener este segundo retiro ya tendríamos que ajustar la propuesta. No es tanto, pero hay que ajustar la propuesta porque igual van a ser unos 20.000 millones de dólares los que van a salir nuevamente. ¿Y por qué voy a fusionar la pregunta? Porque tiene que ver mucho la perspectiva constituyente. Hassan, en muchos espacios, su último texto que tiene que ver con el estallido, plantea los derechos sociales mercantilizados versus los derechos universales garantizados y que sea el Estado garante al respecto. Y por eso decimos, ¿qué piensan de un segundo retiro de fondo de pensiones? Y por otro lado, la fusión de la pregunta va con si ayuda el movimiento que a partir del 18 de octubre no ha parado respecto a este momento constituyente, nos ayudará para que nunca más el pueblo trabajador tenga que pagar estas crisis.
No sé si se entiende la pregunta, Francisca. Sí. Bueno, justamente el tema, por una parte, el retiro del 10%, un segundo retiro del 10%, es bastante complejo ya que, y lo planteamos en su minuto también, es decir, el primer retiro del 10% no era una buena política, no es la mejor política, sino que solamente fue la política que se pudo sacar del paso a una ausencia absoluta del Estado frente a una pandemia mundial en que la gente se tuvo que quedar en sus casas. Y finalmente la ausencia o la insuficiencia o la hiperfocalización, y recordemos que esto era focalización por abajo y por arriba, es decir, demuéstrame que eres muy, muy pobre o demuéstrame que estás ganando sobre 500.000 pesos para ciertos bonos, etc. Por lo tanto, esta obsesión también de sacar, bueno, un Estado subsidiario. Y frente a esta respuesta, la verdad es que bastante, bueno, como decía, insuficiente, muchas veces inexistente, es que sale esta solución que de alguna manera, claro, fue el retiro del 10%, que por una parte logra bajar esta crisis de alguna manera un poco. Bueno, después vimos que la mayoría de los hogares mandó paga con el retiro del 10% muchas de sus deudas, una gran mayoría, otra para consumos básicos, que era lo que sabíamos que iba a pasar. Pero finalmente es que los trabajadores y trabajadoras siguen pagando la crisis. Pasó con las primeras propuestas de gobierno, que era que sacaran los fondos de el seguro de cesantía, que eran los propios fondos de los trabajadores. Y ahí el gobierno no tuvo ningún problema, la verdad, en que fuera así, fue propuesta de ellos. Después fue con los fondos de pensiones, que son fondos de los y las trabajadoras. Por lo tanto, es súper complejo y es crítico que estemos hablando de un segundo retiro, porque significa que sigue existiendo una ausencia del Estado en esta situación tan compleja. Por lo tanto, claro, se entiende que existe, en el fondo, se entiende que se quiera nuevamente apostar por esto de algunas personas, pero está este riesgo y está esta concepción también que se puede profundizar aún más de que nosotros y nosotras tengamos que pagar con nuestra plata, en el fondo que la clase trabajadora paga la crisis y realmente la clase dominante, la clase del capital, no la paga nuevamente, y cómo ha pasado con crisis histórica, y Hassan nos puede contar mucho más al respecto. Por lo tanto, claro, ahora también se entiende dentro de un contexto en el que son cuentas individuales y no existe un sistema de seguridad social. Entonces, claro, hay que ir cambiando todas estas lógicas y avanzar, por una parte, como decía Hassan, a un sistema, un Estado garante de derechos universales suficientes, que acabemos con estas lógicas para que acabemos con estas medidas de urgencia, parche, en el que vamos a estar metiendo mano a un sistema, a un fondo que son de los y las trabajadoras, y no puede seguir siendo así, y en ese sentido también urge, por ejemplo, y que esto nos abre 1.000.000 de discusiones, ¿cierto? Pero esto nos abre la puerta también a que urge una reforma al sistema tributario, y que este sistema tributario siga, no sea regresivo como es hoy día, en el que el IVA sabemos todos que es un impuesto ultra regresivo, en el que todos pagamos el mismo 19%, pero las familias más pobres pagan un porcentaje mayor de sus ingresos en ese impuesto, a diferencia de los ricos, ¿cierto? Y avanzar efectivamente, por ejemplo, a uno progresivo, en el que tenga más, paga más, y que eso también fortalezca al Estado y que lo posicione en esta nueva lógica, en una lógica garante de derechos, que no sea focalizada, que no sea finalmente servil al sistema neoliberal, económico, social, cultural. Por lo tanto, claro, se abren muchas compuertas, pero un poco hay que ir avanzando hacia esa mirada, según nuestra perspectiva. Gracias, Francisca.
Puntualmente, Hassan, está en juego el cambio de modelo económico que tenemos en Chile. Sí. Tú lo has planteado en varios espacios, tu último texto por ahí que decía, estamos, como decimos en buen chileno, estamos tapados en deudas. Deuda para estudiar, deudas para la salud, deuda para lo fundamental que todo ciudadano y ciudadana debiese tener cierto procurado por un Estado garante, porque de ahí va la perspectiva de cierto conocimiento en la que estamos. Por eso que la pregunta la fusioné, porque por un lado está en juego el votar el modelo como tal, y por otro lado está el construir cierto modelo, cierto, de seguridad social en el cual te garantice en tu último día de vida al menos un libro. Y no estar pendiente de si por favor no me enfermen. Hassan, al respecto a la pregunta, y tomando la perspectiva y lo último que has planteado tú en varios espacios frente al modelo neoliberal económico, que puntualmente Chile, todos los derechos sociales están mercantilizados. Chile es el único país en el mundo en la cual la educación secundaria está en manos de privados y no subvencionada y garante del Estado de Chile. Es increíble. Yo el otro día estaba viendo unos papers, Hassan, y horrible. Un bien de consumo, dijo el presidente en algún momento. Hassan. Sí, creo que lo que dijo Francisca lo resume perfectamente, que nadie quería, desde la oposición o desde ningún centro crítico, nadie quería el retiro del primer 10%. ¿Claro? Porque era precisamente que los trabajadores iban a tener que usar sus propios recursos para pagar la crisis. Y porque al final fuimos a defender esa política pública, porque no tuvimos más remedio, porque estuvimos entre la espada y la pared, porque el gobierno, por su mezquindad y su crueldad en la respuesta frente a COVID, generó el problema. Porque, cierto, la crisis del mercado laboral es difícil sobreestimarla. ¿Ya? Estamos con una cesantía de 12 y tanto %. Eso es la definición restrictiva del desempleo. Pero si uno suma a la gente que ya salieron del mercado laboral pero no están buscando nuevo trabajo, entonces el desempleo total es alrededor de 30%. ¿Ya? Si uno va entonces a las personas que siguen en el trabajo, el promedio de horas trabajadas ha bajado tanto que la mayoría de personas que siguen con trabajo han visto sus ingresos bajar en un promedio de 25%. Eso según los estudios del Centro de Estudios Longitudinales de la Católica. ¿Ya? Entonces tenemos 30% de desempleo, más la mayoría de los que quedan, el 70% que quedan, la mayoría de ellos han visto sus ingresos bajar 25%. La necesidad de más recursos para las familias chilenas es urgente. ¿Y cómo responde el gobierno? Con esta política, como bien lo describió Francisca, ultra focalizada. Era como volver a los años 70 y 80 de la dictadura cívico-militar, de la famosa ficha CAS, ¿cierto? Que eso es lo que inventó Miguel Kast, eso, Kast con T. Miguel Kast fue el hermano mayor del actual candidato presidencial José Antonio Kast, el papá de Felipe Kast, el senador de la Araucanía. Y Miguel Kast fue la persona que diseñó la ficha Kast, que exigía un puntaje tan bajo para acceder a una exigua ayuda del Estado que la gente tenía que hacer cosas tan indignas como esconder los electrodomésticos. Bueno, esa cuestión trágica de gente escondiendo electrodomésticos para poder parecer aún más pobre para recibir una miseria de plata del gobierno, volvimos a eso con la política de la focalización de la ficha CAS del siglo XXI, con los adultos mayores, con todas las brechas digitales que existen, entrando en sus celulares para ver su ficha en el registro social de hogares para entender por qué no me está llegando el supuesto máximo del gobierno que dice, bueno, que originalmente era 60, ¿cierto? Lo subieron a 100, pero a mucha gente no le llegó ni cerca de 100. Porque supuestamente tenían ingresos adicionales que estaban en el registro social de hogares. Y los adultos mayores buscando como, ¿qué es ese ingreso que me adjudicaron? Y la cantidad de personas tratando de apelar a esas decisiones. La crueldad de ese tipo de política pública. Porque es cruel tener que entrar en esa pesadilla burocrática kafkiana para acceder a una ayuda mínima. ¿Por qué entonces el retiro del 10% es algo tan popular? Y con más del 90% de la gente apoyándolo. Porque uno sabe, uno puede revisar rápidamente, esta es la plata que tengo en la AFP, eso es cuánto voy a poder sacar. Chao, se termina. No hay ningún tipo de condicionalidad. No tengo que ir a explicar frente a un gobierno y ver su condicionamiento de mis ayudas.
Y fue esa crueldad, la incapacidad del gobierno que daba una respuesta que no era focalizada, que generó entonces el problema del 10%. Y está bien decir que estamos con muchas deudas a nivel personal en Chile. 1 de cada 4 antes de COVID, 1 de cada 3 personas con deudas morosas. Pero Chile como país no está con deudas tan altas, de hecho. La deuda total estadounidense, por ejemplo, ¿cierto? Si uno lo toma como porcentaje del ingreso nacional de Estados Unidos, de su PIB, ¿ya? La deuda estadounidense es 82% de su PIB en 2017. Alemania, que es un país más conservador, la deuda bruta es 60%. La deuda bruta chilena, 24%. Tenemos una población endeudada, pero un Estado muy poco endeudado. Se vinculan esas cosas. ¿Y por qué el Estado chileno no quiere endeudarse para ayudar a su gente? Porque el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sabe muy bien, si el Estado se endeuda, tendrá eventualmente que pagar esas deudas. Y eso implica lo que ya mencionó la Francisca, la reforma tributaria, donde los empresarios tendrán que pagar más y eso no es lo que ellos quieren. Ni ellos ni este gobierno que los representa. De hecho, Ignacio Briones, antes de llegar a ser ministro de Hacienda, estaba en una propuesta de aumentar el descuento tributario que reciben los empresarios, que lo bajaron a 65% el descuento y él quería subirlo a 100 otra vez. ¿Ya? Es insólito este gobierno y eso explica entonces por qué terminamos por culpa de Ignacio Briones a tener que hacer el retiro del 10%. Pero es una mala política, sin duda. Implica que la gente está sacando de sus fondos y entonces la plata que en la propuesta de la coordinadora, las platas que están ahorradas en las AFP se van a transferir al Fondo de Reserva Técnica. Pero el Fondo de Reserva Técnica sería más chico si se permite más retiros del sistema. Entonces genera incluso un problema para un futuro sistema público de pensiones. No es ideal esa propuesta. Y ojo, el segundo retiro es aún peor porque ya 20% de las personas han sacado todo de sus fondos y no tienen nada más que sacar. Eso es una mala política pública. ¿Y por qué lo estamos haciendo otra vez? Por una sola razón, que este gobierno no quiere cambiar de posición. Y acá, para terminar, se vincula con el tema constitucional. Si tuvimos un sistema parlamentario en Chile, ¿qué ocurriría? Entonces, en un sistema parlamentario, el jefe de gobierno es la persona, es un diputado, parte del Congreso, y es una persona que tiene una mayoría legislativa en el Congreso. Entonces, con una moción de censura, que es un voto de mayoría simple, puede caer el gobierno. Entonces, si tuviéramos un sistema parlamentario en Chile, no tendríamos este problema porque Piñera no seguiría siendo jefe de gobierno. Porque después del estallido, los daños oculares, la gente muerta y todos los demás, y además esta mezquindad y crueldad frente a COVID, con una mayoría simple lo habrían sacado. Eso con un sistema parlamentario. Ojo, si tuviéramos un sistema presidencialista normal en Chile, tampoco tendríamos este problema. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy difícil sacar al presidente porque necesita, tanto como en Chile, 2/3 del Senado. Nunca lo han hecho, ni siquiera en Estados Unidos en toda la historia de la República. Una vez con Nixon, pero él renunció antes incluso. Entonces, nunca lo han hecho realmente. Es muy, muy difícil sacar un presidente en un sistema presidencialista. Pero, mientras que sigue el gobierno sin caer, la influencia del Congreso en un sistema presidencialista es mucho mayor. El Congreso tiene atribuciones para subir impuestos, para subir gasto, cambiar el gasto fiscal. Las atribuciones presupuestarias del Congreso estadounidense, por ejemplo, son enormes. Entonces, si tuviéramos un sistema parlamentario, podríamos haber sacado a Piñera, se acaba el problema. Si tuviéramos un sistema normal presidencialista, podríamos haber cambiado el presupuesto para tener una respuesta decente frente a COVID con un ingreso o una renta básica de emergencia de verdad. Teniendo el sistema hiperpresidencialista, donde es imposible sacar al presidente, pero también es imposible alinear su presupuesto o sus políticas públicas cuando se apartan mucho de las preferencias ciudadanas, tenemos con esta crisis. Por eso es tan importante tener una nueva constitución, porque necesitamos un sistema político que responde a las preferencias de los ciudadanos y las ciudadanas. Necesito un sistema político que permite participación de las voces en la toma de decisiones de política pública. Actualmente no existe ninguna atribución y por eso terminamos con malas políticas públicas como el retiro del 10%. Producto de esta mala constitución, terminamos con estos problemas. Correcto. Diste en el clavo, Hassan. Por eso pulsé la idea para allá. Porque
La pregunta se han hecho en todos los espacios, ¿por qué es importante el proceso constituyente? Dicho de paso, ese 15 de noviembre el pueblo no firmó nada. Esa élite política empresarial privilegiada no es una clase política, es una élite privilegiada, hay que decirlo con todas sus letras, no ha estado a la altura, por un lado, tú lo has dicho muy claro, y se hizo corto el programa. Francisca, muchas gracias también. Nos hubiese encantado estar un poco más de tiempo, pero sé que tienen mucho que hacer ustedes por ahí. Agradecer también a Hassan, porque ha dado luces claras de que es posible correr un poco más el cerco, sino que con participación ciudadana. En las calles las movilizaciones no han parado, de ahí que también hago presente la actividad del lunes 12 de octubre en Quilicura, coordinadora. El Día de la Resistencia Indígena tendremos una actividad de una gran cicletada por el apruebo y seguridad social, ¿cierto? Junto a los compañeros de Norte Pedalea, recorreremos las calles de Quilicura para terminar en un gran acto donde compartiremos con organizaciones comunales, territoriales de base. Hassan, en todos los espacios tú también fomentas mucho esto, así que era importante también decirlo a todas luces. También va a haber un stand de los presos políticos de la revuelta, porque es importante también parte de aquello integrarlo, ¿cierto?, a este nuevo libro que es la Carta Magna que va a saltar de acá. No sabemos qué va a suceder, pero sí nosotros tenemos claro que tenemos que participar. Como coordinadora vamos a estar ahí. De acuerdo al último encuentro metropolitano, se aprobó el poder marcar en un rincón, escribir Asamblea Constituyente, así que agradecemos la presencia tuya, Hassan. Francisca, muchas gracias, y damos siempre un minuto para el cierre, así que parte, compañera, y luego Hassan. Minuto al cierre. Súper. Bueno, muchas gracias, Patricio. Un gusto estar contigo, estar con Hassan. La verdad es que efectivamente estamos en un momento clave. Tenemos que dar estas discusiones, y lo más importante es, como tú dices, que estas discusiones se vean marcadas por los movimientos sociales, por lo que está diciendo la calle, por lo que están diciendo los vecinos, las vecinas, porque esto puede salir bien o puede salir mal. Y en ese sentido, lo que tiene que marcar la pauta, lo que ha venido marcando la pauta y lo que tiene que seguir haciéndolo son los movimientos sociales. Por eso es tan importante lo que conversamos antes, que hay que hacer las cosas muy distinto a lo que se viene haciendo. La clase política lo que hacía es cómo hacer viable algo políticamente, algo técnico. Y esa es la lógica que tiene que cambiar, y que en el fondo, ¿cómo hacemos viable técnicamente lo que políticamente desde las bases, ¿cierto?, desde la democracia se ha planteado que es necesario? Hoy día se planteó desde la calle, desde la democracia, desde los movimientos sociales, que se necesita un sistema de seguridad social que entregue pensiones dignas, que cumpla con redistribución, que cumpla con solidaridad, que cumpla con legitimidad democrática, y después se ve cómo técnicamente eso se hace viable. Y esa es la invitación, porque finalmente es la única manera en que tengamos un clamor de la ciudadanía en las tomas de decisiones. Eso es lo más importante, un poco desde esa perspectiva tenemos que avanzar, y lo más importante que nos abre este proceso es dar las batallas estructurales. Esta es una de ellas, hay que ir dándolas de a una de todas maneras y también de forma paralela, pero es por eso, al menos nosotros y nosotras vemos lo clave de este momento para poder hacer una reestructuración y avanzar hacia un sistema legítimo democráticamente en sus diversas áreas. Así que eso, solamente agradecer, aprendí mucho también de Hassan como siempre, y ojalá nos volvamos a encontrar en breve. Gracias, Francisca. Hassan, minuto al cierre. ¿Aprueba o rechaza? Muchas gracias. Así. Ya, antes que nada, muchas gracias otra vez por la invitación. Siempre un agrado compartir con la Francisca, y también gracias, Patricio, por la invitación. Y una tremenda iniciativa, aparte de la coordinadora, que ha sido fundamental en levantar este tema e ir avanzando a la creación de una sociedad de derechos sociales. Estamos a 2 semanas exactamente. El próximo 25 hay que ir a votar apruebo, hay que ir a votar convención constitucional. Y eso es súper importante, porque ¿qué es una nueva constitución? ¿Ya? Los políticos lo que hacen es que escriben leyes que después toda la sociedad tiene que seguir. Pero la Constitución es, si quieren, las leyes para los políticos. Son las reglas que norman cómo se hacen nuevas leyes. Entonces, lo que no queremos es que la Convención Constitucional está lleno de políticos.
porque entonces la clase política termina siendo juez y parte. Son ellos los que hacen las reglas y las leyes para ellos. ¿Ya? Si la Constitución es lo que va a normar, por ejemplo, la forma en que se hacen nuevas leyes a través del sistema presidencialista o sistema parlamentario, si vamos a tener plebiscitos, vamos a tener como más participación desde las bases, todo eso es lo que afecta el qué hacer del trabajo político. Y por ende deben ser ciudadanos, no políticos profesionales, que crean las leyes para esos políticos en el futuro. Entonces, en ese sentido, es súper importante no votar para la convención mixta, que además de no garantizar paridad de género, ojo, que la única opción para paridad de género es la Convención Constitucional, ¿ya? Entonces es fundamental en ese sentido de igualdad de género, pero también para no tener los mismos de siempre redactando la Carta Magna, para tener una opción verdaderamente democrática, una opción donde son las bases los que escriben la Constitución, la mejor posibilidad es con la Convención Constitucional. Así que apruebo y Convención Constitucional. Eso. A todas luces, entonces, ¿no está por qué Longueira la redacte? Creo que tenemos suerte en ese sentido, que son los zombies de la política. Muchas gracias a ambos. Recordar también el recorrido de la secretaria el día lunes. Es muy significativa la actividad de los compañeros porque es el 12. Nosotros llevamos un par de siglos de este sistema, no es solamente desde ahora, sino que si planteamos el siglo XIX, XX, XXI, siguen las mismas lógicas. Así que la superestructura está ahí. Creo que es el momento de poder votarla. Así que la secretaria del día lunes parte a las 10 de Plaza Orsat, Metro Conchalí. Lleva tu mascarilla del Noma FP, banderas, todos los colores, a desbordar las calles de Santiago Norte. 11 de la mañana, Plaza de Armas de Quilicura, punto de inicio de vecinos y vecinas. Y a las 12, Parque de las Naciones, La Marcoleta, esquina Parque Central, acto de cierre. Así que, por mi parte, yo siempre me robo estos segundos solamente para decir, no nos olvidemos de los presos y presas de la revuelta que están a nivel nacional en todas las cárceles de Chile. Los niños del Sename también están en las cárceles, llevan meses en esos juicios eternos, así que, por favor, no nos olvidemos. Como colegio de profesores y profesoras estamos aquí, la coordinadora nacional y metropolitana también nos explicamos, ¿cierto?, a la demanda. Es inconcebible, y lo dije la semana pasada en el programa, hasta biológicamente incorrecto, teniendo presos de la revuelta en un momento constituyente, ¿cierto?, y plebiscitario. Así que agradecer Hazard por un lado, y por otro lado, Francisco, un millón de gracias, son el pilar fundamental técnico de la propuesta de la coordinadora. Así que arriba las y los que luchan. Nos vemos en las calles como... Gracias, Patricia. Muchas suerte. Gracias a ustedes.